El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a continuar en esta mañana en el libro de Apocalipsis. Abra la Biblia en el capítulo 6. Hoy vamos a estar en el versículo 7 y 8. Es una serie que hemos estado hablando de la tribulación y hemos estado mirando los 4 jinetes del Apocalipsis. Y ahora llegamos al cuarto sello, donde vamos a ver al cuarto jinete. Lo tiene Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En este 2 versículos y en este sello vamos a ver 4 cosas que están ahí en esos 2 versículos. Vamos a ver el color, como lo hemos estado viendo, el color del caballo amarillo, el nombre que se le da al jinete, que es el nombre de Muerte, y también nos enseña que le seguían el Hades, la Muerte y el Hades le seguían, y también vamos a ver que le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo. Y lo primero algo que quiero remarcar es esto, que en el cuarto sello, en la visión, sigue la misma norma de los primeros 3. Y es de esa manera: el Cordero, que enseñamos que es nuestro Señor Jesucristo, Él abrió el sello, y el cuarto ser viviente llama a Juan y le dice: ven y mira. Y Juan describió al último caballo como un caballo amarillo, y el color del caballo describe, vamos a decir, por el nombre que se le da al jinete, el caballo describe la palidez. No podemos pensar que es un amarillo así encendido, sino que podemos entender por el nombre que se le da al jinete que es un amarillo pálido verde, que de una manera refleja cuando un cuerpo sin vida ya está en descomposición. No sé si usted ha mirado a alguien que ya no tiene el color rojizo que tenemos o cuando nos ponemos, sino que se va poniendo pálido, verde, amarillo. Y eso es lo que podemos entender del caballo amarillo. Entonces, le digo, ese color amarillo son las características de la descomposición de un cadáver. El jinete que lo montaba dice que se le dio el nombre de Muerte. Eso es lo que vamos a estar mirando. La muerte en gran escala es la consecuencia inevitable de la guerra y del hambre. Estuvimos viendo en el primero que de la paz falsa, y lo segundo vimos que sucedió la guerra, y el tercer jinete hablamos de lo que significaba el hambre. Y luego dice que Juan vio que el Hades seguía a la muerte. Estos 2, el Hades y la muerte, aparecen juntos en otros pasajes de la Biblia. Ahí cuando nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 18, dice, de ahí de Apocalipsis, dice: el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el Señor Jesucristo: y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y en otro pasaje donde aparecen juntos el Hades y la muerte es en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 14. Y quiero leer este pasaje
desde el versículo 11 para que tengo que hacer una aplicación ahí de la salvación que necesitamos. Puede haber que entre nosotros hay alguno que todavía no haya recibido a Cristo como Señor y Salvador. Porque le digo, nos equivocamos. A veces a través de la experiencia acá en la iglesia hemos tenido personas que han estado viniendo por años a la iglesia y de repente se hace un llamamiento y esta persona recibe a Cristo como Señor y Salvador cuando nosotros pensábamos que Él ya era salvo. O puede haber alguien que esté de visita en esta mañana y no ha escuchado de la salvación. Pero vean lo que dice el versículo 11, hablando de los últimos tiempos, del juicio de los incrédulos que vendrá, o el juicio final como nosotros le conocemos. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cuando vemos de todo esto, siempre me gusta dar esta aclaración. Dios lleva un récord de todas nuestras actividades. Amén. Él sabe, Él va guardando todo lo que nosotros hacemos, toda palabra que nosotros decimos, toda actitud. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Amén. Y acá dice que las personas van a ser juzgadas según sus obras. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Y luego dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Una vez más, ahí la muerte y el Hades están juntos. Y aquí dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte, otra vez, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando leemos este pasaje entendemos que Dios lleva un registro de todos aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador, de aquellos que verdaderamente hacen una decisión por Cristo. Y los aspectos de la salvación se ven en una persona, que son la justificación, la regeneración y la santificación. Dios escribe el nombre en el libro de la vida, dando a entender que un día ese libro se va a abrir. Amén. Y dice, y el que no se halló inscrito, aquel nombre que no se encuentre ahí, porque todos van a estar delante de Dios, van a ser juzgados. Y el que no se encuentre en el libro, dice, inscrito de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo sabemos si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida? Es cuando confesamos que somos pecadores, cuando reconocemos que hay un solo Salvador, que hay un solo mediador, porque la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, Cristo viene a salvarnos y reconocemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, porque la Biblia, Jesucristo lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, Él nos ha traído la salvación. Amén, entonces, por eso quiero hacerlo al principio. Si usted no ha recibido a Cristo, le digo, nosotros le invitamos a esta noche, en esta mañana, que tome la decisión. Pero volviendo al tema, vemos que en el capítulo 13 y en el capítulo 14 encontramos que
el Hades y la muerte siempre están juntos. Amén. Entonces, ellos están juntos. Entonces, cuando vemos estas cosas, cuantificamos la magnitud de la muerte y la destrucción resultado de la guerra y el hambre. Si miramos el versículo donde estamos, ahí en el capítulo 6, la Biblia dice que al jinete le fue dada potestad, dice, a la muerte y al Hades, para que destruyera la cuarta parte de la tierra. Y si hacemos de una manera, dicen que en este momento hay aproximadamente, las estadísticas, que hay 7.400 millones de personas. Y si a la muerte y al Hades se le da la autoridad o el poder para destruir la cuarta parte de la tierra o la cuarta parte de la humanidad, estamos hablando que se está refiriendo a una cantidad de 1.850 millones de personas que van a morir a causa de la guerra, de la hambre y de todas esas cosas que vamos a ver, del que menciona ahí: espada, hambre, mortandad y fieras del campo. Pero nos podemos pensar, ¿cómo es posible? Y no crea que va a ser en un periodo de muchos años, porque la tribulación está bien establecido cuando empezamos, que es la semana 70 de Daniel. Van a ser 7 años de tribulación. Y esta mortandad va a ocurrir en menos de 7 años. Imagínense, 1.850 millones de personas. Y nosotros, ustedes nos podemos preguntar, ¿cómo puede suceder todo esto? Mire, en los tiempos que estamos viviendo, con armas nucleares, armas químicas y biológicas, déjeme decirle que esto es espantosamente posible. Si usted ve las noticias en estos momentos, si algo que alarma a los Estados Unidos es lo que Corea está haciendo. Como ellos saben, los Estados Unidos saben que esta nación está preparándose con armas nucleares que pueden traer una devastación sin precedentes o muertes en la tierra. Le digo, si se viniera una guerra nuclear, la cantidad de muerte por causa de ese tipo de armamento. Muchas veces decimos, las armas químicas, no hace mucho estaban haciendo un test en el metro de Nueva York, de qué tan posible es, le digo, de cómo se puede esparcir en el aire, en los túneles donde están donde pasan los trenes, y estaban mirando que es posible y que media vez un gas entre ahí, no hay manera de sacarlo, y el efecto, no sé cuántos millones de personas viajan en ese metro cada día. Le digo, hay mucho, de una manera posible, que esto suceda. Y déjeme decirle esto: si la palabra de Dios lo dice, es porque se va a cumplir. La Biblia dice que en el Señor Jesucristo que no pasará ni una jota ni una tilde, todo se va a cumplir. Amén. Nosotros especulamos un poquito de la manera, pero viendo la situación, pensamos en una guerra nuclear, una guerra de armas químicas. Déjeme decirle que no muchos van a escapar. Él dice que se le dio para que destruyera la cuarta parte de la tierra. La muerte usará 4 instrumentos, hablando a este jinete. Los primeros 3 elementos que dijimos, que es la espada, que lo vimos en el segundo sello, que representa la guerra. Número 2, dice que es el hambre, que lo vimos en el tercer sello. Y la mortandad, dice que estos 3 aparecen en las Escrituras muchas veces, estos 3 juntos. Pero cuando nos referimos a las 4 que menciona este pasaje, que dice
el versículo dice que se le dio al Hades sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde estas cuatro se mencionan y es en Ezequiel capítulo 14, que quiero que lo vayamos porque esto hace referencia a lo que estamos hablando en esta mañana. Cuando empezamos con este estudio le hicimos referencia que para poder entender el Apocalipsis tenemos que de una manera relacionarlo con Ezequiel, Daniel y Mateo capítulo 24, están de una manera bien entrelazados. Y hablando de las cuatro cosas que el jinete va a usar, aquí Ezequiel capítulo 14, versículo 12 en adelante, las menciona bien detalladas. Y sabe que se me hace bien interesante que Ezequiel menciona a tres personas ahí. Tres personas que en la historia menciona a Noé. A Noé se le conoce como en medio de un tiempo de pecado, Dios lo vio como un justo y salvó a él, a su esposa, a sus tres hijos y a sus nueras. Y sucedió el diluvio. Pero también mencionan a Daniel. A Daniel se le conoce como justo y también mencionan a Job. Y cuando yo miraba esos tres nombres, damos a entender que la situación de ese tiempo de la gran tribulación, o como acá Ezequiel lo hace refiriéndose a Jerusalén, pero tiene una aplicación, hay un paralelo con lo que estamos mirando en el cuarto sello. Y dice así, y tome el versículo 13 como un contexto para poder entender que el juicio de Dios es justo. Él tiene el derecho por la situación, por lo que está haciendo. Dice versículo 12, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, dice, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente quiere decir deslealmente, y extendiere, dice Jehová, yo mi mano sobre ella y la quebrantare el sustento del pan y enviare en ella, ¿qué dice? Hambre. Una de ellas, y cortare de ella, dice, hombres y bestias. Quita el pan, trae el hambre, corta a los hombres y a las bestias, dice. Y aquí se le menciona a estos tres hombres, versículo 14. Si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia, dice, librarían únicamente sus propias vidas. Dice Jehová de los ejércitos. Esa es una de los que estamos mirando ya. Número 2, versículo 15 dice, y si hiciere pasar, ¿qué dice? Bestias, ¿qué dice? Feroces. Son las mismas es lo mismo que se está refiriendo allá. Dice, por la tierra y la asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Y vuelve a referirse, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Dando a entender la magnitud que cada uno tenemos que nosotros de una manera velar por nuestra vida espiritual. Usted y yo, aquellos que tenemos hijos, tenemos que enseñarles a que ellos tienen que luchar por su vida espiritual. Nosotros tenemos que enseñarles el camino, tenemos que enseñarles la verdad, porque hay un momento que usted como padre, usted como madre, usted no va a poder hacer nada por ellos, usted solamente va a ver por su vida, por su salvación, de tal manera porque la situación es terrible. Ni los hijos de Noé, ni los hijos, no sabemos si Daniel tuvo, ni los hijos de Job. Solamente ellos pudieran de una manera
salvar su vida. Versículo 17, entonces ya vimos hambre, ya vimos las bestias. Versículo 17, o si yo trajere, ¿qué dice? Sobre la tierra, y dijere, espada, pasa por la tierra, y hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres estuvieran en medio de ella. ¿Quiénes son estos tres? Noé, Daniel y Job. Y si estos tres estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados en el tiempo de guerra. Y por último, versículo 19, ya vimos hambre, bestias y espadas. Y si enviare, ¿qué dice? Pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella a hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a su hijo ni a su hija, ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. Y el versículo 21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, que dice, espada, hambre, fiera, pestilencia, para cortar de hombres y bestias. Pero quiero que vea el contexto cuando empezamos en el versículo 13, dijo, hijo de hombre, dice, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose deslealmente. En estos tiempos, hermanos, el mundo se ha rebelado en contra de Dios. El mundo, le digo, este país ha sido de bendición para nosotros. Le digo, cuando lo vemos materialmente, el hermano predicaba el viernes, el hermano Pablo, le digo, pero estamos viendo que le están dando la espalda a Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que seguir manteniéndonos firmes. Le digo, para poder seguir adelante y que el evangelio y que de una manera todo esto sigamos creyendo que Dios, aleluya, va a hacer grandes cosas a través de la iglesia. El mundo sigue pecando, se sigue alejando, el mundo está viviendo, le digo, porque tenemos que entender esto. El Señor Jesucristo entendió, Él no está reinando sobre el mundo, el príncipe de este mundo está reinando. Dios está reinando sobre aquellos que le reciben, el reino de Dios se ha acercado a aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, a Él nosotros obedecemos. Nosotros no estamos obedeciendo al mundo, estamos luchando por obedecer la palabra de Dios, estamos luchando por agradar a Dios. No nos vamos a rebelar en contra de Dios, sino que, como dice la palabra, nos vamos a humillar delante de Dios, porque como dice la palabra de Dios, que si mi pueblo se humillare, dice, en cual mi nombre es invocado, dice, yo oiré desde los cielos. Tenemos que, usted y yo, hermano, tenemos que estar en una constante humillación delante de nuestro Dios. Que nos dé la fuerza, la fortaleza para poder seguir hacia adelante, poder mantenernos firmes en medio de esta generación perversa. En esta generación rebelde que no quiere saber nada de Dios. Por eso damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque usted, aleluya, está esforzándose. Pero no podemos estar de una manera pasiva, tenemos que estar de una manera constante buscando en el Señor. Y yo quiero hacer este paréntesis, quiero decirle, yo lo invito a que venga este miércoles. Yo necesito que la iglesia se una conmigo en oración. Amén. Yo necesito que usted venga, a los líderes les exijo que vengan porque necesitamos a venir en oración en esta hora. Y le voy a decir por qué. Uno como pastor conoce a su iglesia. Y yo he experimentado y lo he visto en el último mes. La iglesia Cristo Vive ha entrado en una manera pasiva.
Esa no es la iglesia Cristo Vive que nosotros conocemos. La iglesia Cristo Vive es una iglesia de oración. Yo no sé si las circunstancias de la vida o el ir y venir de las cosas, pero algo ha pasado. Yo no veo el fervor en la vida de cada uno como ha estado. Así, hemos quedado, mire, estábamos en una ascendencia bien tremenda buscando de la presencia de Dios. Pero como que llegamos a un momento y estamos acá como quietos. Y que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga en este momento. Y yo le pido a Dios, por eso yo quiero que vengamos y le pidamos perdón a Dios, Señor, que en qué hemos fallado. Esto no es la congregación que tú has levantado, algo está pasando y tenemos que reprenderlo, tenemos que levantarnos, tenemos que tomar el poder de Dios, amén. Y le digo, no es algo individual, no se puede sentir. Yo le digo, no, el Espíritu de Dios, no, yo lo he sentido, lo he experimentado, lo estoy sintiendo, que algo está sucediendo y no podemos dejar que eso continúe de esa manera. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Amén. Le digo, levantémonos, levántese en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y digámosle, Señor, no apartes de nosotros tu presencia, no apartes tu poder, no quites tu Espíritu Santo, danos el gozo de la salvación, que podamos venir delante de tu presencia, que lleguemos a este altar con regocijo, con alabanza. No nos podemos acomodar a este tiempo, no podemos estar pasivos. El poder de Dios ha venido, está sobre la iglesia, el Espíritu Santo está sobre la iglesia. Tenemos que levantarnos como lo que somos. Una iglesia que se dice que es pentecostés, que cree en el poder del Espíritu Santo, amén. Y hay que humillarnos. Tenemos que seguir escuchando que las personas digan que cuando ponen los pies por esa puerta, la presencia de Dios se siente. Amén. Hay que reprender todo aquello contrario a aquellas comodidades, como que llega, le digo, tantas cosas a nuestra vida que caminamos para acá y nos olvidamos de lo más principal. Nosotros como iglesia tenemos el compromiso. Yo como pastor, y yo le doy gracias a Dios que me ha dejado, me ha hecho sentir eso, que hay algo que está pasando. Hay algo que está sucediendo. Y sería un error quedarnos de brazos cruzados como iglesia. Tenemos que actuar, tenemos que venir y buscar de Dios. Señor, ayúdenos. Bendito sea nuestro Dios, amén. Alabado sea Cristo, amén. Yo quiero que usted se una conmigo, porque yo quiero que todos los que estemos acá, todos aquellos que han recibido a Cristo, lleguemos al cielo. Acuérdese, la visión general del pastor de la iglesia Cristo Vive es una iglesia espiritualmente madura. Es una iglesia que esté en un continuo avivamiento. Amén, para poder alcanzarlas. El propósito de Dios. El Dios que nosotros servimos es un Dios de propósito. Y este fue el sentir. Como que en este momento, como que vamos sin un propósito. La iglesia tiene que tener un propósito. La iglesia tiene que tener metas. ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos lograr? Hay metas materiales, pero nosotros debemos enfocarnos en las metas espirituales. Tenemos que trabajar. Y lo espiritual se va a alcanzar de una manera espiritualmente. A través de la palabra, a través de la búsqueda de Dios, a través de esforzarnos en todo tiempo y en todo momento. Para las cosas materiales pues hay que ir a trabajar y que nos paguen por lo que hacemos, pero cuando es lo espiritual vamos a pelear, a buscarlas de la manera espiritualmente para alcanzar las cosas, amén. Le puede dar un aplauso al Señor, amén.
Lo dije un momento, ya analizamos la espada, que era la guerra, el hambre, en el segundo y tercer sello. Y en el cuarto sello se empeoran las condiciones. La palabra mortandad, que dice, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad. Mortandad se refiere fundamentalmente a enfermedades como causa de muerte, a las enfermedades que matan a las personas. Pero no nos podemos limitar cuando dicen la palabra mortandad solamente a eso. Yo creo que es una palabra bastante amplia para abarcar los desastres naturales como terremotos, y lo vamos a ver más adelante. En uno de los sellos dice que va a haber un terremoto, pero no va a ser un terremoto cualquiera. Y los que saben de todo eso, ellos saben de que ese terremoto viene. Y siempre están hablando de la falla de San Andrés. Y dicen que Los Ángeles, San Francisco y todas esas ciudades que están ahí en esa área van a desaparecer. Pero también podemos hablar de inundaciones. Le digo, aquí en Houston nos está cayendo lluvia. Ahora el río Brazos rompió el récord que estaba establecido de la manera hasta donde ha subido las aguas, la destrucción que está trayendo. Pero ahí van a haber inundaciones más terribles todavía, que aún dicen que aún el estado de la Florida pueda desaparecer por la cantidad de agua que pueda producirse. Unos lo dicen que es a través del calentamiento global, que todo el hielo se pueda derretir y esa agua se va a ir a los mares y el nivel del mar va a crecer de una manera impresionante. Jesús habló de los terremotos. Hay algo que si miramos, que son las erupciones volcánicas. Hay cuánto desastre, le digo, que puede venir a través de cosas naturales que puedan suceder. Entonces, cuando hablamos de mortandad, puede referirse a enfermedades, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas y algo otras cosas. Pero también se puede referir a los efectos de las armas biológicas y químicas. Una de las cosas de eso, que hay algunas armas químicas que tal vez no lo van a matar en el momento, sino que van a dejar una secuela que va a afectar a muchos. Y eso es muy interesante en el punto que vamos a mirar ahorita. A lo largo de la historia humana, las enfermedades, escuche esto, han matado más personas a una escala más impresionante que las guerras. Y le voy a dar dos ejemplos. La historia dice que durante la guerra civil aquí en Estados Unidos murieron más soldados de la Unión y de la Confederación por enfermedades que los que murieron en batalla. Un estimado de 30 millones de personas murieron durante la gran epidemia de la influenza en 1918 a 1919, más de 3 veces de lo que el estimado de 8,5 millones de soldados que murieron en la batalla durante la Primera Guerra Mundial. Una sola enfermedad mató 3 veces más la influenza que una guerra. Ustedes lo ven acá. Se escucha de una enfermedad que aparece por primera vez acá y que no hay un antídoto, una inyección para decir que se puede controlar. Entra el pánico entre los estadounidenses. ¿Y ahora qué vamos a hacer?
Pero como que miramos que siempre ellos encuentran la solución. Pero analice esto, ponga esto en contexto de lo que estamos hablando. Hay una guerra, déjeme decirle, mundial. No hay alimentos. A través de la guerra se ha mirado que cuando hay guerra todo el enfoque es en producir armas. No van a haber las medicinas necesarias para poder tratar las enfermedades. La gente no se van a estar preocupando por buscar una solución a alguna enfermedad. Y a las enfermedades que se transmiten a través a veces, ¿se acuerdan cuando estábamos en la gripe de porcina que le llamaban? Hubo una epidemia acá y ha entrado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces, como siempre han encontrado la solución en la mente de las personas, siempre van a pensar que siempre va a ser así. No, el hombre va a encontrar una solución. Al rato va a encontrar un antídoto para el Zika. Y puede causar una confianza falsa en el mundo. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Hay muchas cosas que cuando lo ponemos en contexto, déjeme decirle que va de una manera tan exacta a todo esto. En un mundo desolado por las guerras, por el hambre, es inevitable que las enfermedades se propaguen. Se va a suceder. Y va a traer, acuérdese que dijo que iba a tener potestad sobre la cuarta parte de la tierra. A través de las enfermedades, a través de las guerras, a través del hambre va a morir mucha gente. Pero hay algo más que menciona ahí, que dijimos que son las fieras del campo. Pero si usted y yo nos pensamos en este tiempo, ¿cuáles serían los animales que nos pudieran atacar y comer? Pensamos que ahorita ya no hay nada de eso, ¿verdad? Que ahorita nosotros nos los comemos a ellos. Por muy león que sea, nosotros somos los que tenemos el control de los animales, no podemos pensar, pero... Y es como un enigma para nosotros pensar, ok, ¿a qué se está refiriendo la Biblia ahí cuando habla de fieras? Mire, a través de la historia hay un animal que las mujeres les tienen terror, no todas, que son las ratas. Solo que no les salga una rata a dos hermanitas que conozco, porque esas sí se las hacen. El otro día salió una por ahí, pobrecita rata. Las dos hermanitas ahí le cayeron a palo y escoba y pobrecita terminó. Pero volviendo a eso, las ratas, y hay historia. Las ratas han sido responsables, le digo, de incontables millones de muertes a lo largo de la historia. Oiga esto, ya sea comiéndose los alimentos o transmitiendo enfermedades. Porque piensa, no va a haber lo suficientemente alimento. Hubo una guerra, la consecuencia de la guerra, hay un hambre. La consecuencia de la guerra hay un hambre, hay escasez y hay enfermedades. Las ratas no nos van a venir a pedir permiso a ver si le podemos dar una bolsita de... No, ellas lo van a encontrar. Y ustedes, creo que todos los que estamos acá lo hemos experimentado. Mire, el caso más devastador de una enfermedad transmitida por las ratas fue la peste que se llama la peste negra. Una epidemia de peste bubónica del siglo XIV que, oiga esto, que aniquiló a una tercera parte de la población de Europa. Fueron millones de personas que murieron a través de esta enfermedad que transmiten las ratas. Le digo, las ratas sobreviven de una manera porque ellas no van a aguantar hambre. Entonces,
En un mundo desolado por la guerra, el hambre y en las enfermedades, las ratas se van a multiplicar. Y crecerían de manera sorprendente. Por eso le digo, es mejor estar a cuentas con el Señor en este momento. Porque si Cristo viene, dice, viene por su iglesia en el arrebatamiento. Y si nos morimos antes de que venga Cristo, nos vamos para el cielo. Amén. Así como dice la palabra de Dios, si vivimos, de Él somos. Y si morimos, también. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero morir sin Cristo, morir sin que su nombre esté escrito en el libro de la vida, es la peor tragedia. La peor tragedia que le pueda pasar a una persona. Pero ¿sabe cuál aún puede ser peor que eso? Pensar que usted es salvo y no lo es. Pensar que usted tiene la salvación y no lo es. Porque déjeme decirle, hay una cantidad de personas, las estadísticas lo dicen. Y el consejo bíblico es este, que nos examine para saber si somos salvos, que nos examinemos a nosotros mismos. Y le digo, y los aspectos de la salvación, lo digo en una clase de los lunes, y creo que un día lo vamos a explicar. Para saber verdaderamente si una persona tiene la salvación que es a través de la fe en Jesucristo, primeramente tenemos que ser justificados. Número 2, tiene que haber una regeneración. Usted no puede vivir como vivía antes. Y número 3, tiene que haber una santificación de apartarse para Dios. No importa que usted sea justificado y que usted sea santo, si no es regenerado. No importa que su vida haya cambiado y usted haya sido justificado, pero si no hay santificación en su vida. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y esas cosas son cosas que nosotros las podemos ver en nosotros mismos, podemos analizarnos. Porque le digo, sería una tragedia que usted piense que tiene la salvación y no la tiene. Jesucristo lo dijo de esta manera: por sus frutos vamos a conocer quiénes son salvos. Amén. Como dijo alguien por ahí, yo estoy seguro de mi salvación, pero no estoy seguro de la de usted. Pero yo le vamos a predicar, le vamos a recordar para que usted siga buscando la santidad. Justificación, regeneración y ¿qué? Y santificación, apartados del mundo y separados para Dios, aún viviendo en este mundo. Porque cuando ya estemos en Cristo vamos a tener la santificación perfecta. Estaremos delante de Él noche y día con Él, adorándolo y gozándonos. Amén. Dele la gloria al Señor. Los primeros 4 sellos describen claramente juicios imponentes y aterradores sin paralelos en la historia humana, es decir, que nunca se han visto. No podemos comparar con nada de lo que ha sucedido con lo que vendrá. Aún no se puede comparar con lo que sucedió en Jerusalén, o no se puede aplicar que la Biblia esté hablando de lo que sucedió, de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Y por qué? Eso no era de lo que estaba hablando el Señor. El Señor habló de la destrucción de Jerusalén, pero no estaba hablando de la gran tribulación. ¿Por qué? La respuesta es fácil. Porque el Apocalipsis, Juan lo escribió aproximadamente 96 años después de Cristo. Y lo que sucedió en Jerusalén fue en el año 70 después de Cristo. Entonces no pudo estar hablando de eso porque eran cosas que van a acontecer en el futuro. Lo que le quiero decir, no hay nada que se pueda decir,
esto va a ser semejante. No, las consecuencias que vienen. Piense por un momento en lo que hemos leído, que a este jinete, a la muerte y al Hades se le va a dar la potestad de destruir la cuarta parte de la tierra. A través de la historia lo oímos que la epidemia que ocurrió destruyó la tercera parte de Europa, pero es un continente. Pero aquí estamos hablando de la cuarta parte del mundo. Es algo terrible y Dios quiere librarnos de eso. Dios es un Dios de misericordia. Amén. Dios de una manera nos ha dado a conocer todas estas cosas. Y ya para terminar, tengo que avanzar en esta hora para dejar concluido. Dice, nada tan devastador como esto ha ocurrido, pero los juicios de los primeros 4 sellos son solo el comienzo de los horrendos ayes mundiales que experimentarán el mundo pecador y rebelde. Algo mucho peor está aún por venir en el resto de los sellos, de las trompetas y las copas. La Biblia dice que cuando se abrió el 7º sello, si usted quiere ir rápidamente en el capítulo 8, versículo 1, dice que cuando se abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Saben qué quiere dar a entender eso? Que ese silencio fue como vamos a decir, como algo que se quedaron en shock por lo que viene. Nadie decía nada. Y si usted lee, dice, ay de los que vivan en aquel entonces, dice, van a querer morirse. Van a querer que las piedras, las peñas les caigan encima y morirse. Pero no va a suceder. Y ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo de la gracia, donde Dios dice, cree en mi Hijo Jesucristo y serás salvo. Y le dice, y vive una vida apartada del mundo. Amén. Vive para mí. Entrégate a mí, négate a ti mismo. Y le dice, y esta es la promesa, dice, y yo te ofrezco la vida eterna. Mire, todas las cosas, vea las cosas de esta manera, las cosas que Dios nos prohíbe hacer es por nuestro bien. ¿Usted cree que el Señor le prohibió al pueblo de Israel el tipo de comida nomás por prohibírselo? Porque a él no. Era tipo de comidas que los iban a enfermar, que les iba a traer el colesterol hasta 600 y les iba a dar un paro cardíaco a comer tantos chicharrones y tantas carnitas, a comerse los camarones ahí en ceviche. Él les estaba cuidando nada más. Y así Dios nos está cuidando. Es lo que dice, vive una vida conforme a lo establecido. No es difícil. Amén. Llevar mi yugo, dice, porque ligera es mi carga. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Amén. Pero aquí está lo que hemos estado predicando. Las concupiscencias de nosotros son los que nos atraen. Pero si nosotros aprendemos a dominar este cuerpo, tenemos un dominio propio, podemos vivir una vida que nos agrada al Señor. Amén. Dios sabe, Él sabe que lo podemos lograr. Él sabe que podemos vivir esa vida santa, agradable a Él. No le estoy diciendo que vamos a vivir una vida perfecta, no, todos fallamos. Pero sí podemos vivir una vida agradable al Señor y eso es lo que nos pide. Amén. Una vida de relación con Él. En aquel tiempo el mundo de los pecadores comprenderá esto, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No habrá salida para los incrédulos de los terrores de la tribulación o de los peores terrores del infierno. Póngase de pie en esta hora. El escritor de los Hebreos dijo estas palabras, capítulo 2, verso 3.
hablando de que tenemos que cuidar nuestra salvación. Hablando, dice estas palabras, dice, horrenda, no, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que Él nos ha dado? Si no es Señor.